Hermanos, ¿cómo está la iglesia esta mañana? ¿Cómo está la iglesia de Marrickville? ¿Puedo ver la mano de los hermanos de Marrickville? Muy bien, muchas gracias hermanos a todos ustedes por recibirnos el día de hoy. ¿Y dónde están los hermanos de la iglesia de Cabramata? ¿Podemos ver las manos? Muy bien, están los hermanos de la iglesia de Cabramata. Pues estamos felices porque un gran número de ellos vino hoy día a acompañarnos. Muy bien, mis hermanos, como ustedes saben, ya he predicado aquí una vez. Saben que me gusta, no hay predicación que no empiece de la misma forma. Así que los voy a invitar a ponerse en pie a todos. Todos nos vamos a poner en pie, incluso los que están en la cabina, todos nos vamos a poner en pie. Muy bien, ahora que está en pie, busque una persona, nadie puede estar solo. Si hay un lugar donde nadie puede estar solo es en la iglesia de Dios. ¿Ya? Vamos, busque una persona, no importa si no la ha visto. Muy bien, acá estoy con el hermano Mario. Muy bien, todos busquen a alguien. Vamos, esto es solo para grupos de 2, no vayan en el grupo de 3, ¿ya? Así que si hay un grupo de 3, puede levantar su mano. Hay un hermano a lo mejor que está solo, puede juntarse, ¿ya? Muy bien, ahora es donde empiezo a hacer pasar a los que están solos al frente, ¿ya? Así que busque a alguien. Muy bien. Jeremy, ¿le falta alguien? Muy bien, acá tenemos una joven. Ahí está, muy bien, participe con Jeremy. Muy bien, ahora usted va a hacer lo siguiente, se va a ladear hacia el lugar donde está la persona que usted escogió, en este caso yo, y miro al hermano Mario, va a colocar su mano derecha, ojo, ok, esto es lo más difícil de la parte de la dinámica, su mano derecha sobre el hombro izquierdo de él, ¿ya? Es decir, al frente. Muy bien. No queremos brazos cruzados, vamos, mano derecha sobre el hombro izquierdo. Ahora va a hacer lo siguiente, regálele una sonrisa y dígale, Dios te ama y yo también. Dios le ama y yo también. Ahora dele un fuerte abrazo, un abrazo cálido que se sienta. Muy bien, mis hermanos, ¿cómo se sintieron? Yo el otro día leía en Facebook, alguien publicó había una publicación que alguien compartió y que hablaba, ¿cierto?, de la importancia del abrazo como terapia, ¿ya? Como terapia para nuestros tiempos, como terapia para los países desarrollados como Australia, donde la gente muchas veces vive muy distanciada y la gente es muy individualista, y donde la gente muchas veces ve mal el tema de estar abrazado, ¿ya? De hecho, eso viene mucho de la cultura anglosajón, ¿ya? Donde la gente pide su metro cuadrado. Si usted se sube al tren en Inglaterra y se sube al tren en un país de Sudamérica, va a notar una diferencia tremenda, ¿ya? Hay lugar donde la gente busca su metro cuadrado. La iglesia de Dios es un lugar, mis hermanos, donde nosotros debemos amarnos y donde debemos tener contacto los unos con los otros. Muy bien, hay una presentación y el tema que voy a predicar el día de hoy lleva por título La última generación. Pero yo antes de predicar este tema, quiero hacer un compromiso con ustedes. Quiero que ustedes se comprometan a quedarse hasta el final. ¿Por qué se los digo? Porque este tema mal interpretado puede hacer daño. Necesito que ustedes se queden hasta el final para que lo entiendan bien. ¿Ya? Muy bien, ¿está el compromiso? Si alguien no quiere quedarse hasta el final, yo le recomiendo que salga ahora o que no comente. ¿Ya? Porque a veces personas que escuchan solamente una parte del sermón, salen y después comentan con los hermanos y dicen, no, pero eso no era el sermón. ¿Ya? El sermón al final se entendió. Muy bien, ¿están preparados? Vamos a comenzar. Perdón, ¿estaba apagado esto? Ahora sí. Muy bien, como iglesia adventista nos destacamos por lo siguiente. Nuestro nombre incluso dice, somos adventistas. ¿Por qué? Porque esperamos el advenimiento, esperamos la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos años llevamos esperando la segunda venida de Cristo? Bastantes años. Muy bien, mis hermanos, yo quiero decirles algo. El esperar tanto tiempo a la iglesia nos hace vulnerables para que corrientes entren dentro de la iglesia. Corrientes que quieren impulsar o que quieren hacernos creer que la iglesia tiene que hacer una parte para que Cristo venga, ¿ya? Que la iglesia necesita ser de una forma para que Cristo venga. ¿Por qué? Porque nos cuestionamos y decimos, ¿por qué razón Jesús no viene? Y lo más fácil puede ser que a lo mejor como iglesia necesitamos alcanzar un nivel diferente. Y aquí yo quiero hablar hoy día con respecto al perfeccionismo. El perfeccionismo, mis hermanos, enseña que debemos alcanzar un nivel de perfección antes de que Cristo venga.
La idea básica del perfeccionismo es impecabilidad, es decir, sin pecar, una perfección moral, victoria absoluta sobre el pecado aquí en la tierra. Es decir, el perfeccionismo enseña que habrá una generación que será perfecta. Es decir, la última generación, una generación que va a llegar al punto de no pecar. ¿Y por qué toco este tema hoy día y me preocupa tanto? Porque tristemente, mis hermanos, nuestros púlpitos adventistas se han usado para predicar este mensaje. Y este es un mensaje muy peligroso. Y vamos a conocer hoy día la historia de un hombre. Este hombre que ustedes ven ahí, quizá algunos de ustedes ya lo conocen, pero él se llama Milian Laurits Andresen. Y él fue un destacado teólogo adventista y pastor, profesor incluso en Andrew. Y él es el padre del perfeccionismo dentro de la iglesia adventista. Y él enseñó lo siguiente. Fíjense una cita del libro. El libro se llama El Santuario y su Servicio, ¿ya? Solamente lo pueden encontrar en internet porque ya no se vende en las casas publicadoras de la iglesia adventista. Y la cita del libro, fíjense cómo dice. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad todavía está en el futuro. Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. El mundo aguarda esa demostración. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan, habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno estará reivindicado. La teología de Andreasen enseña de que Cristo necesita de nosotros para reivindicar su gobierno, de que el plan de salvación aún no está terminado, porque usted tiene una parte que hacer. Eso lo coloca usted como el protagonista de su salvación. Y déjeme decirle, mis hermanos, que el protagonista de su salvación no es usted. El protagonista de su salvación es Cristo Jesús. El que subió a la cruz y murió por los pecados no fue usted, fue Cristo Jesús. Vamos a avanzar. Hay citas que aparentemente, si uno lo lee a la primera, podrían hacernos entender esto, ¿no? Fíjense esta cita que ha sido muy utilizada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo, fíjense, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Tremenda cita, ¿no? Es una cita que nos muestra que la teoría de Andreasen probablemente no es incorrecta, probablemente es correcta. Muy bien, vamos a continuar. La cita clave o el texto clave del perfeccionismo se encuentra en Mateo 5:48. Abran su Biblia, Mateo 5:48. Y usted va a leer este texto que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ya? Muy bien, este texto aparece en Mateo 5:48, donde nosotros encontramos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, mis hermanos, es la obra maestra, es el magnum opus, ¿ya? Es la obra maestra de la predicación registrada en la Biblia, ¿ya? Jesús sobre el monte predicó un mensaje que es tremendo. Y este mensaje del Sermón del Monte, recuerde muy bien nuestra cita, Mateo 5:48. Ahora vamos a hablar un poco del Sermón del Monte para entender esta cita. Si nosotros vamos al Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta que el Sermón del Monte tiene el contexto literario, es decir, para entender cualquier cita hay que entender todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se encuentra de Mateo capítulo 5, versículo 3, hasta Mateo capítulo 7, verso 27. Hay una estructura que podríamos utilizar, que es para entender el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tendría la siguiente estructura: una introducción, que sería del capítulo 5, el versículo 3 al 6. Hay una parte central del capítulo 5, del verso 17 al capítulo 7, verso 12, y la conclusión del capítulo 7, versículo 13, hasta el versículo 27. Usted dirá, ¿pero qué significa esto? La estructura, mis hermanos, es necesaria porque nos ayuda en lo que es la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el área de la teología que se preocupa de la interpretación. Es decir, si yo quiero interpretar bien un texto, yo necesito hacer una exégesis. Yo necesito entender el contexto. Porque hay una cita muy famosa, muy popular que dice: un texto fuera de contexto. ¿Qué es lo que es? Es un pretexto. Ya puede ser usado para decir cualquier cosa. Por lo tanto, ¿dónde está nuestro texto acá? ¿Dónde está Mateo 5:48? Lo encontramos entonces
en este lugar, ¿ya? En la parte central, en la primera sección, la ley y su cumplimiento, el versículo 17 al 48. Si nosotros tomamos el capítulo 5, el versículo 17 al 48, nuevamente podríamos dividirlo en lo siguiente. En la primera parte encontramos la conversación de Jesús con los rabinos, ¿ya? O Jesús, ¿cierto?, hablando con respecto a los rabinos del capítulo 5, esos 3 versículos. Y después encontramos 6 ejemplos prácticos sobre la ley y su cumplimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, verso 48. Aquí está la estructura, es el texto que nosotros queremos entender, qué es lo que realmente dice. El contexto inmediato es del 43 al 48, donde está englobado, y para entenderlo mejor hay que entender también el contexto amplio, ¿ya? Muy bien, avanzamos. Mateo 5, 48. Perdón, Mateo 5, del versículo 17 en adelante. Muy bien, mientras ustedes buscan Mateo capítulo 5, yo les voy a comentar un poco sobre estos grupos que estuvieron presentes durante todo el ministerio de Cristo. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar de los fariseos? ¿Ha escuchado hablar de los escribas? Aparecen en todos los evangelios. Y uno se pregunta, ¿y quién eran los fariseos? ¿Quién eran los escribas? Vamos a explicar un poco. Los fariseos eran un grupo religioso, una secta religiosa dentro del judaísmo. En el judaísmo habían diferentes grupos religiosos. ¿Y quién eran los escribas? Los escribas, mis hermanos, era un cargo profesional, ¿ya? Era una clase profesional. Los escribas eran la autoridad de la ley, conocido como los rabinos, ¿ya? Ellos estaban a cargo de preservar, enseñar y administrar la ley. Los escribas. En el tiempo de Cristo, todos los escribas eran fariseos. Pero no todos los fariseos eran escribas. ¿Se entiende? Ser fariseo es ser de la religión y ser escriba era una clase profesional. Por lo tanto, están los escribas y los escribas eran todos fariseos. Entendiendo eso, vamos con nuestra lectura. Y aquí, ¿cierto?, nos explicaba un poco quién eran los escribas. Los escribas habían agregado a la ley la tradición oral. Recuerden la situación de Marcos capítulo 7, cuando Jesús les dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lea Marcos capítulo 7 después en su casa y va a poder entender un poco más la función de los escribas, ¿ya? Ellos enseñaban la tradición oral. Una de las tradiciones orales era que el fariseo debía bañarse en 3 lugares diferentes. Ya el fariseo tenía en su casa 3 baños distintos. ¿Por qué? Porque el agua con la que él se bañaba quedaba impura. Por lo tanto, después tenía que volver a bañarse con un agua menos impura. ¿Ok? Después tenía que dar un tercer baño. Eso no aparece en la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, son tradiciones orales, ¿ya? Jesús fue constantemente llamado por los fariseos como que era un violador de la ley. ¿Recuerdan ustedes varias veces en las que Jesús le decían, eres un violador de la ley? Pero díganme ustedes, ¿Jesús violó la ley de Dios? No, ¿qué ley violaba? La tradición de ellos, la tradición de los escribas. Muy bien, vamos entonces a la lectura, a lo más importante, la palabra de Dios. Muy bien, antes de leer el texto, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Buen Dios y Padre, en este momento, Señor, al estudiar tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Que vamos a entender, Señor, el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Entendemos, Padre, la gran responsabilidad, Señor, que es predicar tu palabra. Por eso pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, versículo 17, ¿qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque a Jesús le decían que él vino a violar la ley. Jesús entonces aclara y dice, yo vine a cumplir, ¿ya? Continuamos, versículo 18. Y aquí Jesús nos está hablando con respecto a la continuidad de la ley. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso hablando con respecto a la continuidad de la ley. ¿La ley va a tener algún final? No. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres. Y fíjense, aquí está la crítica a los escribas, la crítica a los rabinos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y versículo 20 es clave. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué le dice vuestra justicia no fuere mayor? Porque los escribas, en su intención de querer interpretar la ley, le agregaron cosas que muchas veces disminuyeron la ley. Muchas veces le bajaron el nivel a la ley. Y vamos leyendo, y ahora empezamos en la siguiente parte. Recuerden los 6 ejemplos con respecto a guardar la ley. Comienza el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando Jesús cita las Escrituras, en reiteradas ocasiones, Él usa porque escrito está, ¿cierto? Pero en este caso dice, habéis oído de los antiguos. Y uno aparentemente al leer no matarás, inmediatamente uno se le viene a la mente el mandamiento. Pero la verdad, mis hermanos, Cristo no está en este momento hablando de los mandamientos. Cristo está hablando de la ley de los escribas. Los escribas le sumaban a la ley cosas, ¿ya? Guardaban la ley, o sea, dejaban la ley, no quitaban el mandamiento, pero le agregaban más cosas. Y vamos a entenderlo esto. Por eso Jesús no dice escrito está, sino que le dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué es lo que quiere aquí hacer entender Cristo? Que el problema, mis hermanos, no está en matar, no está en el hecho de quitarle la vida. El problema está en la deshumanización. Cuando tú discutes con alguien, tú puedes enojarte con alguien, es obvio, es natural. ¿Por qué podemos enojarnos? Porque somos seres totalmente diferentes culturas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando tú llegas al punto de deshumanizar a la otra persona. Cuando tú dejas que salga la ira de ti. Cuando tú llegas al punto de insultar. Porque no es lo mismo decirle a alguien, tontito o tonto, que decirle tonto. Que decírselo, ¿cierto? Con intencionalidad. ¿Se da cuenta? Entonces la deshumanización, mis hermanos, tiene que ver con el quitarle el valor a la vida de la otra persona. Y cuando nosotros discutimos a veces llegamos a ese punto. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho no matarás. Es verdad, no le quitamos la vida. Pero con lo que decimos, lo estamos hiriendo a tal punto que deshumanizamos. Le quitamos el valor a la otra persona. Eso fue lo que Cristo quiso decirles. Ellos estaban contentos con él, no matarás. Pero Cristo les viene a explicar lo que se refiere. Seguimos avanzando, versículo 27. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Hablando del adulterio, Jesús más adelante dice que no era parte del plan de Dios, pero por causa de sus corazones les fue dado. Pero yo os digo que cualquiera, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, Cristo vino a decir que adúltero no era aquel que llegaba al punto de ir y una mujer y acostarse con ella. Adúltero era aquel que tenía la capacidad de codiciar a la mujer, de codiciarla en su mente, de mirarla con otros ojos. Ya eso es el adulterio. Por lo tanto, lo que Cristo vino a dar a entender de que la ley no es tan simple como un acto externo. La ley tiene también un tema interno. Seguimos avanzando, perdón. El verso 31, Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o por causa de adulterio, el griego es porneia, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y nosotros aquí empezamos a leer ejemplos con respecto a leyes que no fueron dadas por Dios, sino que la tradición oral. Y fíjense muy bien, y aquí es donde nos vamos a centrar, el versículo 38. En el versículo 38 encontramos el quinto ejemplo que tiene que ver con la venganza.
Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Es decir, Jesús vino a demostrarles a ellos que la tradición oral no era suficiente, que necesitaban, ¿cierto?, ir un escalón más arriba. Por eso que les dice en el versículo 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Es decir, los escribas y los fariseos habían rebajado la ley. Jesús vino a ponerle a la ley el nivel que la ley requiere. Y nos vamos al versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde está ubicada esa ley? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde está esa ley? ¿La han escuchado ustedes en otro lugar del Antiguo Testamento? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? No, esa era tradición oral. Por eso Jesús le dice, oísteis que fue dicho. Y presten mucha atención. Pero yo os digo, porque ahora entramos en el contexto inmediato, lo que nosotros queremos entender es que el versículo 48, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Y aquí das 3 razones. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Un Dios que no hace acepción de personas. Y después les dice, porque si amáis a los que os aman, si amáis a los que te tratan bien, si amáis a aquellos que son buenos contigo, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí realmente el Señor nos dice que nuestra justicia tiene que ser perfecta. Que nuestra justicia tiene que ser más allá de lo que tenían los escribas y los fariseos. Yo le digo a ustedes lo siguiente, ¿cuál ley es más difícil? ¿La ley de amar a los amigos y de aborrecer a los enemigos o la ley de amar a tus enemigos? ¿Cuál es más difícil para el ser humano? La ley que Cristo estaba colocando. Amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, mis hermanos, ser perfecto como Dios es perfecto significa amar como Dios ama. Y si con este texto usted todavía no está convencido, prepárese para lo que sigue. Vamos a avanzar. La influencia de la filosofía griega, podríamos agregar, en el concepto de perfección. Muy bien, yo aquí les quiero presentar a 3 hombres que ustedes lo han escuchado en el colegio. Tenemos a Pilato, Sócrates y Aristóteles. Platón, muchas gracias. Platón, Sócrates y Aristóteles. Y estos 3 hombres nosotros debemos mucho de lo que tenemos como iglesia. Gracias a ellos, la filosofía griega, mi hermano, era tan grande, era tan tremenda. La influencia de la filosofía griega en el cristianismo, en el judaísmo, empezó a cambiar muchas cosas. Una de las cosas es la inmortalidad del alma. Los griegos creían que el alma era un ser diferente al cuerpo, que el alma era un ser vivo, que el alma era un ser distinto. Por lo tanto, cuando la persona moría, lo que moría era el cuerpo. El alma estaba con vida. ¿Qué consecuencia trajo esto a la iglesia? Que hoy en día hay muchos cristianos que no necesitan que Jesús venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque cuando fallecen, automáticamente el alma se va al cielo. Por lo tanto, ¿para qué yo necesito que Cristo venga? Si mi alma se va a ir al cielo, ¿para qué yo necesito que Cristo venga? Filosofía griega haciendo daño en la raíz del cristianismo. El concepto de perfección de los griegos es muy distinto al concepto de perfección del judío. El concepto de perfección de los griegos tiene que ver con impecabilidad, tiene que ver con exclusividad. El concepto de perfección de los griegos tiene que ver con distanciamiento. Y nosotros tenemos mucho de eso. Por ejemplo, le digo, cuando usted iba al colegio y usted sacaba una nota perfecta, ¿qué nota era? Un 7, ¿no? O un 20, ¿cierto? En otro lugar. Un 7. ¿Qué es lo que es perfecto? Perfecto es sin error, ¿ya? El concepto perfecto de los judíos tenía que ver con relacionamiento, tenía que ver con la capacidad de amar. Es totalmente distinto al concepto de los griegos, de los judíos. Por ejemplo, le doy otro ejemplo más.
para que ustedes vean cómo la cultura griega se ha metido en nuestra mente. ¿Quién es un niño perfecto? ¿Quién es un niño perfecto? ¿El niño que está sentadito, escuchando, sin moverse, sin hacer ningún ruido? ¿O el niño que tiene la capacidad de amar a otros como Cristo ama? Ese es el perfecto. Pero la filosofía griega se ha metido en nuestra iglesia, que muchas veces hablamos de perfección en base a conductas externas. Y fíjense que los fariseos ya tenían la influencia griega. ¿Por qué? Porque los griegos habían llegado mucho antes. Los griegos, recuerdan ustedes la profecía de Babilonia, la profecía de venía Babilonia, Medo-Persia, después venían los griegos, antes de los romanos. Por lo tanto, la influencia griega era tan grande que ya estaba incluida en los fariseos. Por eso para los fariseos perfeccionismo tenía que ver con otro tipo de cosas. Y vamos a entender esto. Fíjense ustedes lo siguiente. Lucas capítulo 6. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. ¿Y quién es Lucas? El mismo escritor del libro de Hechos que estamos estudiando nosotros en la escuela sabática. Lucas capítulo 6. Y a diferencia de Mateo, Lucas ya no le habla a los judíos, porque el Evangelio según Mateo fue escrito para los judíos que se convertían al cristianismo. El Evangelio según Lucas fue escrito para los gentiles, entre estos griegos que se convertían al cristianismo. Por lo tanto, Lucas tiene un cuidado distinto al usar las palabras. Versículo 27. Nuevamente, lo mismo que leíamos nosotros en Mateo. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa ni aun la túnica, le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Fíjense, el paralelismo de lo que nosotros habíamos leído en Mateo. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Atención, versículo 36. Sed pues perfectos, como también vuestro Padre es. ¿Dice eso? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Qué dice? Y aquí yo me pregunto, ¿por qué Lucas no ocupa perfecto y ocupa misericordioso? Porque Lucas, que tenía una cultura distinta, Lucas era doctor, Lucas fue el mayor historiador del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lucas entendía que el mensaje debía ser entendido por las otras personas que no eran judíos. Para los judíos era fácil entender lo que era perfecto. Incluso no tanto porque había influencia griega. Pero para los demás era difícil entender el concepto perfecto. Por lo tanto, la mejor palabra era... ¿Cuál es la mejor palabra para describir amar como Dios ama? Misericordia. La misericordia es la capacidad que Dios tiene para amar. La misericordia tiene que ver con... Y es una palabra en latín que significa miseris y cordia, y el último, el sufijo ia, que significa amor por la miseria de los demás. Así como Cristo nos amó. Díganme ustedes, ¿como seres humanos merecíamos el amor de Dios? No. Por lo tanto, Cristo vino, murió por nuestra miseria. Murió por seres humanos que el día de mañana le iban a dar vuelta el rostro. Murió por la miseria humana, por eso que es la misericordia. Y la misericordia es algo que no se entiende. La misericordia es amar al que no lo merece, ¿ya? Amar al que lo necesita. Y vamos a seguir viendo diferentes ejemplos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Dice así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto
con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Yo digo, ¿de qué David me está hablando acá? ¿De aquel David que no pecaba? ¿Usted conoce en la Biblia un David que no pecaba? ¿Qué David estamos hablando acá? El David que se metió con una mujer casada y que mandó a matar al esposo. Ese David me está diciendo acá que su corazón es perfecto. ¿Cree usted que David era perfecto? Y aquí voy a ver la influencia griega en nuestra iglesia. ¿Cree usted que David era perfecto? ¿Por qué cree usted que no era perfecto? Ante la filosofía griega no era perfecto, porque filosofía griega, perfección es impecabilidad, es dejar de pecar. Perfección, según la Biblia, según el modelo cristiano, es amar como Dios ama. Yo le pregunto, ¿era David perfecto? Claro que David era perfecto. David se arrepintió. David era una persona que tenía un corazón dispuesto a darlo por el otro. David era una persona capaz de morir por su pueblo. Ese era el rey David. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿David era perfecto? Si usted tiene el concepto de filosofía griega en su mente, es difícil. ¿Cómo va a ser perfecto un hombre que pecaba? Mi hermano, perfección no tiene que ver con impecabilidad. Y es lo que yo le quiero dar a entender, es lo que la Biblia nos enseña. Por eso cuando dice, sed pues vosotros perfectos, nos está hablando de que debemos amar como Dios ama. Y Lucas lo traduce, sed pues misericordiosos. Por lo tanto, perfección en la Biblia es ser misericordiosos. Y vamos al joven rico, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y esta historia, mis hermanos, es muy interesante. Del versículo 16 en adelante, nosotros encontramos la historia del joven rico. Mateo capítulo 19. Muy bien, ¿lo encontramos? Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré bien para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres estar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto ya he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? Si quieres ser perfecto, anda y ¿qué? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque el concepto de perfección en la Biblia tiene que ver con relacionamiento, tiene que ver con amor por la miseria del otro. El concepto de perfección griega es exclusividad. Los hermanos que tienen el concepto de perfección griega llegan al punto de, prácticamente, llegar al punto de levitar algunos, ¿ya? Al punto de no sentarse en cualquier silla porque soy perfecto. Al punto de no conversar con cualquier persona porque soy perfecto, ¿ya? Nosotros, mis hermanos, somos un pueblo perfecto porque somos un pueblo llamado a ser misericordiosos. Perfección bíblica no es perfección según el modelo griego, ¿ya? La filosofía griega, mis hermanos, le ha hecho mucho daño a nuestra iglesia. Y tristemente, personas como Andreasen entendieron perfección desde este punto, ¿cierto? Que lo que enseña la filosofía. Pero Jesús, ¿qué le dice? Si quieres ser perfecto, usa misericordia. Si quieres ser perfecto, sé misericordioso. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es decir, relaciónate. Eso es perfección. Fíjense la diferencia entre el modelo griego y el modelo cristiano, el modelo bíblico. Perfección bajo el modelo griego es separación, exclusividad. Él es perfecto, él es exclusivo. Perfección bajo el modelo cristiano es aquel que está con la gente, aquel que es misericordioso con las personas. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Por lo tanto, si usted quiere ser perfecto, ya sabe, usted tiene que escoger. Yo quiero ser perfecto, pero bajo el modelo griego o bajo el modelo bíblico. Y el modelo bíblico, mis hermanos, es el modelo de la misericordia. Pero entonces esta cita, y aquí esta cita, mis hermanos, preste mucha atención por lo que viene a continuación, porque esto quiero que lo entienda bien. Yo no quiero que alguien salga acá diciendo, oh, el pastor dijo esto con respecto a Elena de White. Preste mucha atención. Dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Si usted encuentra esta cita, la va a leer solamente ahí, va a leer solamente eso, y la encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, página 36. Yo le pregunto a usted, ¿el libro Eventos de los Últimos Días es un libro de Elena de White?
¿Cuándo se escribió el libro de Eventos de los Últimos Días? ¿Cuándo Elena de White escribió el libro de Eventos de los Últimos Días? Excelente. El libro Eventos de los Últimos Días, mis hermanos, es una recopilación de otros libros de Elena de White. ¿Ok? Y eso aparece en la parte del prefacio. Usted si lo lee, dice, los fideicomisarios dicen que esta es una recopilación de citas más importantes. Es decir, si yo tomo el libro Eventos de los Últimos Días y veo una cita que me llama la atención, ¿puedo hacer una doctrina solo de esa cita? ¿Qué es lo lógico? Voy al final de la cita y me dice dónde está ubicada esta cita. ¿Y dónde está ubicado el original? Palabras de vida del gran maestro. Y el original dice así. Y usted puede leer el capítulo completo. ¿Ya? Es el capítulo 3 de Palabra de vida del gran maestro. Pero voy a leer solamente el párrafo anterior. ¿Ya? El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Y fíjense muy bien, aquí hablando con respecto a una parábola, dice así, porque el capítulo 3 de Palabra de vida del gran maestro se refiere a una parábola del sembrador. Y dice, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y aquí Elena de White da la interpretación de la cita y dice, cuando Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. La pregunta es, ¿el contexto está hablando de perfección, de impecabilidad, o está hablando de desarrollar el fruto, que es caridad, gozo, paz? Ese es el contexto, ¿ya? Es el contexto por el cual está esta cita. Por lo tanto, si usted la quiere sacar de contexto, es su decisión. Pero la cita original, Palabra de vida del gran maestro, dice eso. Y el mismo Palabra de vida del gran maestro, mismo libro que ella escribió, más adelante en el capítulo 27, si no me equivoco, la página 316, dice así, lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Y preste mucha atención a lo que dice acá. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. Está hablando de impecabilidad, está hablando de llegar al punto de no pecar, está hablando cuando la iglesia ame como Dios ama. Cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su iglesia, la iglesia va a amar como Dios ama. La iglesia no va a ser impecable en cuanto al pecado. ¿Y por qué esto es importante, mis hermanos, entenderlo? Porque yo le digo lo siguiente. Si usted ama a su prójimo, ¿usted le va a robar? Si usted ama a su prójimo, ¿usted va a ser adúltero? Porque usted guarda la ley como resultado de amar. Cuando usted ama a Dios, ¿usted va a tener otros dioses ajenos? ¿Usted va a tomar el nombre de Dios en vano? Porque usted ama a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el secreto de la perfección? Está radicado en amar como Dios ama. Solo en ese entonces yo empezaré a guardar la ley. Porque aunque usted no lo crea, los fariseos cumplían el sábado, pero ningún fariseo guardó el sábado. Porque cumplir la ley no es lo mismo que guardar la ley. Guardar la ley significa como resultado de lo que yo tengo. Muchos de ustedes probablemente se han esforzado por guardar la ley. No les sirve de nada. Usted tiene que guardar la ley como resultado del amor a Dios. Lo importante es amar como Dios ama. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Ya para ir terminando. Según usted lo puede leer. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Muy bien, si lo puede leer, hermano Mario. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. ¿Está bien? Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Muy bien. El apóstol Juan, escribiendo esta carta a las iglesias
Dice, si alguno ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para amar a Dios tengo que también amar a nuestro prójimo. Yo no puedo amar. Y fíjense, los fariseos llegaron a ese punto. Los fariseos odiaban a los samaritanos. Y lo que nosotros estamos viendo acá cuando nosotros estudiamos la escuela sabática y nos damos cuenta de todos estos problemas que llegaron, es porque ellos no les podía salir esa nacionalidad que ellos tenían. Es porque su nacionalismo les brotaba por la piel. Yo soy judío. ¿Cómo puedo estar sentado en la iglesia cristiana al lado de un samaritano? Tristemente, mis hermanos, ese nacionalismo sigue haciendo daño muchas veces en nuestra iglesia. Personas se creen superiores porque son de tal país, o se creen inferiores porque son de tal país. Eso es satanismo, mis hermanos. Lo que usted es ciudadano de una patria celestial. ¿Cuál es su ciudadanía? Usted pertenece a la Jerusalén celestial. Usted dejó de ser chileno, dejó de ser... Pero no, está bien, ame su país, está bien. Pero no llega al punto de mirar a otro lugar, a otro país en menos. Porque no nació en el lugar donde usted tampoco escogió nacer. Y ese era el problema de los judíos. Por eso Jesús les dice, si no sois capaces de amar a vuestros hermanos, pero tú dices y predicas que tú amas a Dios, eres un mentiroso. Porque para amar a Dios, tienes que amar también a tu hermano. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayuda a estar firmes como iglesia. Dios nos ayuda a estar firmes como iglesia contra aquellas corrientes filosóficas que quieren entrar, contra aquellas corrientes filosóficas de perfeccionismo que empiezan a mirar al de al lado cómo peca y empiezan a criticar porque el de allá peca distinto a como yo peco. Dios nos libre de aquellas corrientes, mis hermanos. Aquellas corrientes que jamás van a reflejar el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo será reflejado ¿cuándo? Cuando la iglesia, la cita decía, cuando brote, cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brote constantemente desde adentro. Yo sí creo, mis hermanos, que habrá una última generación. Y sí creo que esta generación va a llegar al punto de amar como Dios ama. Y si yo no soy parte de esa generación, me gustaría que mi hijo fuera parte de esa generación. Por eso que a los padres, yo les digo, enséñele a sus hijos a amar. Enséñales a amar antes que cualquier otra cosa. Porque lo más importante para reflejar el carácter cristiano es amar como Dios ama. Yo quiero invitar en este momento a mi esposa, porque ella va a cantar una canción. Y mientras ella canta, yo quisiera hacer un llamado especial. Yo quisiera hacer un llamado a aquellos que quieren ser parte de esta generación especial, esta generación que ama como Cristo ama. Porque cuando Cristo venga, dice Lucas capítulo 25, que cuando Cristo venga, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, el versículo 31 en adelante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Esa será la última generación. Y les dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque devolvisteis el diezmo, porque fuisteis cada sábado a la iglesia, porque ibas bien vestido a la iglesia. ¿Qué le dice? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Fíjense el versículo 37. Ellos responderán, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Dios espera una generación, mis hermanos, que sea capaz de amar como Él ama. Si usted quiere pedirle a Dios que le ayude a sacar quizás esas filosofías antiguas, es que yo crecí, pastor, creyendo que esto era así, es que mis padres me enseñaron que esto era así. Fíjense, Andreasen vivió a mitad del siglo pasado, alrededor del año 50, 60. Murió en el año 62, 1962 murió él. Pero cuando él murió ya la iglesia le había quitado sus credenciales. Pero la influencia del perfeccionismo en la iglesia adventista había sido tan grande que muchas personas que crecieron con en ese tiempo en la iglesia adventista predicaron perfeccionismo basado en lo que Andreasen decía y no en lo que la Biblia decía. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a transformar nuestro corazón y a ser esa generación que Dios necesita que seamos. Que miremos al de al lado como Cristo lo mira. Que ni miremos al de al frente como Cristo lo mira. Mientras escuchamos la canción, si usted quiere que yo pueda hacer una oración por usted, yo le quiero invitar a que se ponga en pie.